Querido José Antonio, buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Pues adelante. Querido Joaquín, qué gusto volverte a saludar a ti y a todo el auditorio. Hoy con una reflexión que me parece para todos útil. Joaquín, a todos alguna vez la vida nos ha golpeado. ¿Cuántas veces de manera sorpresiva? ¿Cuántas veces también épocas en las que de manera repetitiva una serie de golpes que no esperábamos tenemos y que uno tras de otro? Y el gran dilema que tenemos las personas en la vida es ¿qué hacemos con esos golpes que nos da la vida? Una es hundirnos, acabarnos, y la otra es salir adelante. Entre estas dos, Joaquín, tenemos que escoger normalmente la de salir adelante. Que la vida no se vuelva después del golpe algo oscuro, algo gris, después de esa pérdida, después de esa enfermedad, después de esa circunstancia profesional que quizás en algún momento determinado muchos han o hemos tenido. Todos, Joaquín, hemos tenido esa circunstancia. Y aquí una de las cosas que se ha puesto muy de moda, la puso en su momento el psiquiatra y neurólogo Boris Cyrulnik, de origen francés, en su libro Los patitos feos, fue el término resiliencia. Esa capacidad que hay que desarrollar en la personalidad para que a pesar de los golpes podamos recuperarnos. Resiliencia es esa posibilidad de regresar a lo anterior. La palabra está tomada de la física. Ser resiliente quiere decir que un plástico, un elemento que uno dobla de alguna manera, regresa a su posición original. Sin embargo, a veces olvidamos también, Joaquín, y quizás viéndolo con mayores ojos, ojos de mayor profundidad, una palabra del castellano olvidada en el diccionario, y una riqueza enorme, la longanimidad. Alguna vez la hemos tratado aquí en el programa. Definida en el diccionario como la capacidad para soportar efectivamente los golpes, pero al mismo tiempo como la generosidad también para entender la vida. El longánime, Joaquín, no solamente es el que resiste y vuelve a la posición original, es aquel que se vuelve todavía más grande, aquel al que el golpe lo hace ser mejor persona, aquel al que el golpe lo hace crecerse frente a la adversidad. Así, no solamente se trata de que no nos hundamos en la vida con los golpes, de que no empecemos a tener una vida un poco opaca y sin sentido después de haber sufrido ese golpe que la vida nos dio, sino que volvamos a lo anterior y más que volver a lo anterior, siendo longánimes, crecernos ante ello. Y es que frente a los golpes de la vida, Joaquín, que todos tenemos, podemos ver lo que nos ha ocurrido como un fracaso o como un error. Y no debemos de confundir error y fracaso. Muchas veces nosotros pudimos haber tenido esa caída por un error y el error es una manera de aprendizaje y nos da la posibilidad de recomenzar, de volver a empezar. En cambio, el fracaso prácticamente hunde nuestras expectativas, no nos permite seguir adelante. Qué importante en la vida distinguir esto, Joaquín, aprender a distinguir entre el error y el fracaso. En los últimos años, Joaquín, en Occidente, en nuestra sociedad, nos hemos formado para huir del dolor, para tener una sociedad que piense en términos de protección a todos, que no suframos. Somos una sociedad que huye del fracaso, que huye del dolor, que huye de las circunstancias difíciles. En pocas palabras, huimos de los golpes de la vida. Y en el fondo, al final los tenemos. ¿Qué es lo que ocurre? Que no estamos preparados para ello. Por eso, hoy yo quisiera hablar con el auditorio y compartirles cómo lograr una personalidad longánime, más que una personalidad resistente o resiliente, una personalidad longánime, una personalidad que nos permita ser mejores después de los golpes, aprovechar los golpes no solamente para volver a lo que éramos, sino que los golpes nos hagan mejores personas, nos hagan mejores seres humanos, nos den mayor capacidad de disfrutar la vida. Y es que hay una cosa muy curiosa en la naturaleza humana, Joaquín, y muchos quizás lo hemos visto en ejemplos que admiramos. Resulta que en muchas ocasiones un fracaso, un dolor, lo que hace es incrementar nuestra capacidad para ser felices. Qué contradictoria parece ser la naturaleza humana. Que tengamos un problema, que tengamos un dolor,
nos hace y nos da la capacidad de ser más felices, contrario a esa interpretación de que todo nos salga bien todo el tiempo. Bueno, pues esta circunstancia, querido Joaquín, esta cuestión de lograr una personalidad longánime, tiene que lograrse a través de 5 características que hay que trabajar en nosotros, en nuestro interior. La primera, una persona longánime es una persona que se compromete con su propia vida y con lo que está haciendo. Aquí nos podemos preguntar qué tan comprometidos estamos con lo que hacemos, si realmente ponemos el alma, el corazón, la mente en las cosas que hacemos, si realmente sentimos un compromiso con aquellas cosas que emprendemos en la vida, o si las vamos haciendo simplemente por un compromiso externo, o vamos comportándonos como personas que jugamos un rol en la vida, pero un rol que hace que veamos nuestra vida desde la butaca, desde fuera, porque no hemos tomado ese compromiso a fondo, porque no lo hemos sentido, porque no nos ha ido la vida nuestra de por medio. Primera característica, pues, el compromiso. La segunda, Joaquín, es trabajar en nuestro control interior. Esto es importantísimo. Hay muchas cosas de la vida que nosotros no podemos controlar. Un día de tráfico y calor o de lluvia, y podemos estar enojados y reclamar porque hay tanto tráfico y porque hoy está lloviendo, porque hoy las circunstancias del país son las que son, y quedarnos en esa circunstancia o actuar en lo que a nosotros queda para poder aprovechar esa circunstancia. Si voy en el tráfico, pongo un audiolibro en el coche y voy aprovechando ese tiempo para crecer y aprender. Si hay lluvia, pues llevo un paraguas y uso el paraguas en vez de estar insultando a las nubes. Esa distinción entre lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar es la sabiduría de la vida. Aprender a saber qué está en mis manos y qué no. Las cosas que están en mis manos, toda la lucha, toda la fuerza para cambiarlas. Las cosas que no, la capacidad para aceptarlas. Aprender a aceptar las cosas que no dependen de mí es profundamente liberador y necesario, porque las cosas que no dependen de mí y que me están afectando y que las sufro, terminarán hundiéndome. Y sobre eso no puedo hacer nada. Una tercera característica, Joaquín, es quitarnos también muchas veces el sentido de culpa. El sentido de que muchas veces el fracaso, el golpe que tuvimos en la vida, tuvo que ver con nosotros, con una actitud de nuestra parte. En ocasiones, posiblemente hayamos podido hacer otras cosas, pero no hay que culparnos. Hay que buscar más bien en nuestra intencionalidad, qué tanto pusimos para lograr eso, aunque no se haya conseguido. ¿Qué tanto hicimos lo posible o los medios para que no haya ocurrido ese accidente o ese golpe? Hace algunos días veía yo una señora que iba con una niña pequeña caminando por la calle, en una calle bastante congestionada, cae y se cae con la niña y ruedan las dos, y ella cae encima de la niña, que era su sobrina. Todo el día posterior, por ese accidente, aunque no les pasó nada, ella sentía una culpabilidad por un accidente. Hay que cuidar mucho esa culpabilidad porque mal enfocada acaba con nosotros. Entonces, quitar la culpa y más bien hablar de responsabilidad en lo que a nosotros corresponde. Una quinta, Joaquín, es una cuarta es tener un espacio de reflexión. Tener espacios de silencio interior que nos permitan en un momento determinado enfrentar los golpes de la vida. ¿Cuántas veces nos levantamos y todo el tiempo estamos haciendo cosas sin espacios interiores, que son fundamentales? Y la quinta, Joaquín, desarrollar el sentido de la vida, como aquel Viktor Frankl, psicoterapeuta judío, nos lo hizo saber, usando aquella frase de Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir, siempre encontrará el cómo. Joaquín, qué importante desarrollar estos 5 puntos. Una personalidad longánime. Longánime, Joaquín, que nos ayude a soportar lo que de todas maneras nos va a ocurrir, los golpes de la vida, los golpes que nos van a dar dolor. Recordar, el dolor es inevitable. El sufrimiento y cómo lo llevamos, cómo nos levantamos, es lo que es opcional. Quiero cerrar, Joaquín, con una reflexión. Las guerras, la vida finalmente es una lucha, se ganan con soldados cansados. Las guerras se ganan con soldados cansados, muchas veces que han perdido batallas, muchas veces están llenos de heridas,
pero al final del camino ganan la guerra cuando saben, con esa personalidad longánime, salir adelante. Eso es quizás el mayor tesoro de la vida. Consejo importante el día de hoy, Joaquín, para todos. Muchas gracias, querido Joaquín, por esta ocasión de participar en el programa. Te mando un fuerte abrazo a ti y a todo el auditorio. Así es cómo enfrentar los golpes de la vida y cómo hacer pues que los golpes no nos tiren. Y si nos tiran, levantarnos, pero cómo hacer que los golpes nos hagan más fuertes y además que aprendamos más. Gracias, querido José Antonio.